Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Nerea Lijarte, soy responsable de I+D, Ingeniería y Compras de la empresa de Guisa y hoy, en colaboración con la iniciativa Sidirextal, os voy a introducir un poco en el mundo de los refractarios. Vale, en Guisa llevamos más de 50 años desarrollando ingeniería al servicio de la industria y voy a hacer la charla en tres pequeños bloques. Primero voy a hacer una pequeña presentación de Guisa para que los que no nos conozcáis podáis hacerlo y poneros un poco en contexto. Luego hablaré un poco de los refractarios típicos y de sus formas habituales de fabricación. Y por último, os explicaré un poco sobre fabricación aditiva aplicada a los refractarios. Bueno, pues ¿quién es de Guisa? ¿No? Pues en de Guisa somos expertos en materiales refractarios y en sistemas de combustión y control. Es esta fábrica que la tenemos aquí en el polígono Saracho, en Amurrio, Álava. Un poquito más en detalle, pues nos dedicamos a la ingeniería, diseño, fabricación de revestimientos y equipos de combustión y control. Disponemos de personal también de asistencia técnica y puesta en marcha y trabajamos en la mejora y actualización constante de productos y servicios, ¿vale? Centramos sobre todo nuestros esfuerzos en ampliar nuestro conocimiento para disponer de nuestra propia cultura industrial y nuestra independencia tecnológica. Un poco sobre nuestra historia, pues De Guisa fue fundada en 1966, en 1974 se construyó la fábrica en Amurrio. En el 89 fue la instalación del primer sistema de combustión con quemadores regenerativos y en el 95 diseñamos nuestro sistema de válvula corredera Novalco. En el 2016 se fue la conmemoración del 50 aniversario y en el 2017 se concentró la propiedad en la tercera generación de ingenieros de la familia Linde. Presencia en el mundo, pues bueno, aparte de estar muy presentes en el mercado nacional y europeo, también estamos en el resto del mundo. Hemos hecho inversiones en los últimos años pues en México, en Brasil, en Angola, y esa es un poco la presencia. Y como os he indicado anteriormente, estamos en Amurrio, en Álava, cerquita de Bilbao también. Vale, nosotros internamente en De Guisa nos diferenciamos en dos divisiones. Por un lado, la división de refractarios y por otro lado, la división de combustión. Pero las dos van dirigidas al mismo sector, ¿no? Estamos en acerías, en fundiciones, en cementeras, papeleras, en la industria de la frita y en el vidrio. Como he comentado antes, De Guisa está muy presente en los principales grupos siderúrgicos del mercado nacional e internacional y suministramos los productos refractarios asociados a diferentes equipos que componen la acería y también el sistema de válvula corredera propia Novalco, ¿vale? Entonces, aquí veis algunos de los equipos en los que estamos, pues en cucharas, en artesas, en hornos eléctricos y en hornos de inducción, que suministramos material refractario para todos ellos, ¿no? Además de ello, os he comentado el sistema de válvula corredera Novalco propio, pues es un sistema que se coloca en el fondo de la cuchara. Como veis, es una pieza metálica que tiene una parte fija que va colocada al fondo de la cuchara y otra parte móvil que mediante un cilindro se acciona para poder deslizarse y el objetivo de ello es permitir el flujo de acero, ¿no? Desde la cuchara hasta el siguiente, a su destino final, ya sea la artesa o el molde. Entonces, bueno, el sistema es este, está abierto ahora mismo así en forma de libro y a través de él pasa el acero y entonces evidentemente tiene que tener unas piezas refractarias, si no de otra manera pues al final se fundiría, ¿no? Estos son los refractarios más habituales de nuestro sistema de válvula corredera que fabricamos nosotros aquí en De Guisa. Entonces, en cuanto a la fabricación de refractarios, pues bueno, nosotros internamente tenemos como dos vías, ¿no? Por un lado están los refractarios no conformados, que al final son aquellos que van en saco, digamos, es como cuando vas a la tienda y compras un saco de cemento, pues lo mismo, pero a nivel refractario. Y por otro lado están los refractarios conformados, que como su nombre indica, salen de aquí, de la fábrica, con forma. O sea, son piezas ya, pues como las que hemos visto antes. Entonces, dentro de
de estos refractarios conformados hay diferentes técnicas de fabricación. Por un lado están piezas prensadas, que para ello se necesitan pues unas prensas de alto tonelaje en la que se mete la masa refractaria y mediante la prensa sale la pieza. Estas piezas pueden tener unos ligados cerámicos o mediante resinas, que es el ligante que hace que la pieza tenga consistencia. Luego hay otro proceso de fabricación que nosotros le llamamos circonal, que es al final un colado, ¿no? Es como la masa ya con el ligante, en este caso suele ser químico o cerámico, se echa sobre un molde y pues con ese ligante sale la pieza. Y el sistema precast es lo mismo que el circonal, lo que pasa es que el ligante en este caso es hidráulico, es agua, ¿vale? Entonces en este sistema podemos hacer piezas de hasta 10 toneladas. Entonces ahora para que veáis un poquito pues piezas típicas, ¿no? Pues en las piezas prensadas tienen este aspecto. En circonal son este tipo de piezas, ¿vale? El acabado es un pelín peor que el anterior porque el material prensado sale con mucho mejor acabado. Y luego piezas precast, pues estos son algunos ejemplos de las piezas precast que hacemos, que pues hacemos cucharas, bóvedas, pues de hasta 10 toneladas podemos hacer. Y en cuanto a no conformados que he comentado anteriormente, pues bueno, realmente pues son sacos, arenas de apertura, masas plásticas. Y hasta aquí es los tipos de refractarios que tenemos y nuestros sistemas de fabricación, ¿no? Entonces, viendo el avance que tiene la impresión 3D en otro tipo de materiales, pues nos preguntamos a ver si seríamos capaces de llevar esa técnica de impresión 3D al material refractario. En nuestro caso, bueno, habíamos visto algo pues en alguna revista, en alguna feria. Entonces nos metimos en un proyecto de I+D para ver de las diferentes técnicas de impresión que existían, cuál podría ser útil en nuestro caso. Entonces estudiamos una técnica que se llama binder jetting, que aquí en la impresión 3D se basa en añadir una masa refractaria, pero en polvo. Entonces, la impresora echa la masa refractaria en polvo y a continuación echa un ligante. Y así sucesivamente va haciendo capas hasta conseguir la pieza. En este caso hicimos una pequeña inserción, que es esta, y continuamente. Y luego hay otra técnica de impresión, que es el robocasting, que en este caso lo que haces es añades la masa refractaria ya con el ligante incorporado, como si fuera una especie de arcilla o de plastilina, lo introduces en una especie de émbolo que tiene la impresora y mediante un software le metes el plano de la pieza que quieres hacer y ella, por un sistema de extrusión, se obtiene la pieza. Veis que el acabado es completamente diferente. Una es como perfectamente liso y aquí se ve pues, los filamentos por los que han ido dejando la impresora. Pero bueno, a pesar de que en este caso el acabado superficial parece peor, pues las propiedades que tuvimos eran mucho mejores, con lo cual seguimos adelante con la técnica robocasting. Aquí hay un pequeño vídeo de YouTube del proyecto en sí, que lo veremos luego a última hora y también lo tendréis colgado en el apartado de comentarios. Bueno, una vez que teníamos decidida que íbamos a hacer la técnica robocasting, pues lo primero era encontrar los aglomerantes adecuados para que la masa fuera correcta, ¿no? Entonces, el primer aglomerante que probamos, pues la masa no fluía bien. En el segundo obteníamos un líquido newtoniano que al final tenía una viscosidad muy variable, las masas se veían súper afectadas por la temperatura, entonces era imposible conseguir imprimir nada coherente. Y por fin obtuvimos una buena fluidez con el último aglomerante que probamos, ¿no? Mediante una técnica de jeringuilla y meter la masa extruyendo, pues veíamos que la fluidez era adecuada. Entonces, una vez que teníamos el aglomerante ya adecuado, hicimos pruebas con diferentes materias primas de las más habituales que tenemos nosotros en Deguisa, ¿no? Pues inicialmente probamos una bauxita. La porosidad estaba por encima del 20%, lo cual es bueno, bastante elevadito, y vemos que se rompía la pieza tras el secado, con lo cual
pues descartamos la calidad. Hicimos lo mismo con otra materia prima en base magnesita y, bueno, aquí el desastre era aún mayor, ¿no? La pieza sale totalmente rota, la porosidad es inmensa, descartada. Luego fuimos al circonio, que, bueno, aunque aquí teníamos porosidades altas, el aspecto de la pieza en sí era bastante bueno. Y luego, por último, hicimos pruebas en alúmina y aquí obtuvimos muy buenos resultados porque el aspecto era bueno y además teníamos porosidades por debajo del 2%, que son porosidades muy, muy interesantes para el refractario. De hecho, aquí tenéis una comparativa con nuestros refractarios habituales. En las prensas, por ejemplo, la porosidad suele ser entre un 6 u 8%. Es verdad que el hormigón siempre es alrededor de 20%, pero la impresión 3D en alúmina conseguíamos porosidades por debajo del 2%, lo cual nos parecía que era como muy interesante. Vale, y luego aquí os había puesto un pequeño vídeo que no vais a poder ver ahora, lo pondremos luego en los comentarios también, de cómo funciona la impresora 3D. Primero, lo que nosotros hacemos es meter en el software el STL, en este caso, de la pieza que queremos hacer y luego, una vez que hemos mezclado la masa, la metemos en el émbolo de la impresora y probamos que la fluidez sea correcta, ¿no? Que sería un poco la imagen de la izquierda. Y luego, una vez que le hemos dicho a la impresora que imprima, en la imagen de la derecha lo veis, no sé si lo podéis ver, si no lo vemos luego. Bueno, pues la impresora, Sí, se ve. vale, pues la impresora hace su trabajo. Aquí no podemos decirle cómo lo tiene que hacer. Ella ha estudiado la pieza, ha estudiado el plano y lo que hace es sigue sus movimientos. Esto es como la rumba que tenemos en casa, que da 1000 vueltas y no podemos decirle el camino que tiene que seguir, pues lo mismo. Pero bueno, al final la pieza sale. Y vale, estos que veis aquí son un poco ejemplos de piezas que hemos hecho en la impresora 3D. Vale, pues aquí, hasta aquí veíamos que teníamos buenas propiedades, que éramos capaces de imprimir y decidimos continuar colaborando con una acería, en este caso, para ver cómo se comportaba este material con acero, porque claro, primero las propiedades son buenas, en el laboratorio muchas veces todo vale, pero luego cuando lo llevas a cliente, pues hay que ver cómo se comporta con el acero, ¿no? Entonces, de la mano de una acería hicimos un tipo de ensayos, unos tipos de ensayos que se llevaron a cabo en CEIT para ver cómo se comportaba con acero, luego vimos resistencias a la flexión y a compresión, luego os indico, pero bueno, aquí para que veáis hicimos de forma comparativa. Entonces, en la imagen de la izquierda, las dos probetas de abajo son las que son mediante impresión 3D, que veis ahí los filamentos de cómo han salido, y las de arriba de un refractario convencional. Entonces, como podéis ver, en la impresión 3D, que es la de la izquierda, el material se ha comportado muchísimo mejor, apenas ha habido penetración y mientras que en el material convencional, pues la penetración es casi la totalidad de la probeta, de hecho falta un trocito porque se llegó a romper. Entonces, bueno, pues aquí apunta a buenas maneras el material de impresión 3D. Seguidamente hicimos unos ensayos de resistencia a la flexión y aquí lo mismo, hicimos siempre de manera comparativa. Entonces, en estos ensayos, la resistencia a la flexión, en el caso de la impresión 3D, era casi 10 veces superior al material convencional. O sea, creo recordar que el MOR era de 1,5 megapascales en este caso y en la impresión 3D era de 15. Sin embargo, la rotura pues era un poco diferente, ¿no? O sea, al final el refractario convencional caía en la resistencia cuando salía una pequeña grieta en el material. Sin embargo, en la impresión 3D no salía grieta, directamente partía, rompía la pieza. Entonces, bueno, así parecía interesante que con materiales o aplicaciones en las que la resistencia a la flexión fuera importante, podría valer. Pero luego vino cuando hicimos la resistencia al choque térmico. Entonces, aquí las propiedades que tuvimos pues no fueron tan buenas porque partíamos de un MOR, en el caso del material convencional,
de 21 megapascales que tras los choques térmicos bajaba a 4. Entonces, la bajada es importante, pero sin embargo, en el material 3D de 58 bajaba a 8, con lo cual bajaba muchísimo más. Y además teníamos una pega en este tipo de piezas que era que teníamos muchísima desviación, o sea, teníamos 8 megapascales pero con desviaciones de 5 y 6, entonces era como no muy viable para esta aplicación. Entonces, hasta aquí llegamos con los ensayos. Ventajas y desventajas que les vemos nosotros a la fabricación aditiva. A ver, pues dentro de las ventajas es verdad que tenía buenas propiedades, tanto físicas como mecánicas, pero había que tener mucho cuidado con la resistencia al choque térmico. Tenían buena resistencia a la corrosión, eso sí, y se pueden imprimir piezas con geometrías difíciles que a veces en nuestras prensas, por ejemplo, nos pueden dar un poco de dolor de cabeza a la hora de expulsar y las troquelerías y demás. ¿Y desventajas? Bueno, pues la principal es que es muy difícil tener una masa homogénea y hay que tener una continua supervisión durante la impresión. Está un poco relacionado. Si durante la impresión, por lo que sea en la boquilla, se obtura porque la masa no es homogénea, porque ha entrado aire, tal, la impresora sigue haciendo su trabajo, pero sin masa. Entonces, al final, en la pieza final pueden aparecer oquedades, porosidades. Entonces, tiene que estar una persona continuamente mirando cómo imprime la impresora, porque si no sale la masa, tiene que ajustar, regular la presión del volumen, tal, para que salga material. Luego, otra desventaja que tiene esta impresión 3D es que tiene un secado que tiene que ser muy lento, muy controlado, porque si no enseguida aparecen grietas. Y luego, por otro lado, bueno, pues no le vemos que se pueda fabricar en serie, porque no sé los niveles, los datos de producción exactos a día de hoy, pero bueno, si podemos hacer en la prensa normal 150 placas, con este sistema podríamos hacer 6, 8 a lo sumo. Entonces la productividad pues no caería en picado, vamos. Entonces igual está más destinado pues a hacer pequeños prototipos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la fabricación aditiva. Nosotros internamente en Deguisa seguimos haciendo siempre proyectos internos pues para intentar mejorar ya sea la homogeneidad de la masa o buscar otras posibles aplicaciones en las que pueda resultar interesante la fabricación aditiva más allá del sector siderúrgico, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí ha llegado la presentación de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Y si necesitáis contactar con nosotros, pues aquí tenéis nuestros datos. Podéis hacerlo por teléfono, por email o mediante la página web. Y nada, lo dicho, muchas gracias.